porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti. Bienvenidos a este curso Apocalipsis y continuaremos después de haber esbozado el mundo y el trasfondo histórico, cultural y político en el cual se escribió y a partir para el cual se escribió esta obra enigmática para muchos que es el Apocalipsis. En esta sesión queremos detenernos en uno de los dos aspectos más importantes que, si no se entienden bien, conduce precisamente a incomprensiones y tergiversaciones del texto y de su mensaje. La pregunta sencilla es: ¿qué tipo de literatura es el Apocalipsis? Es decir, en términos más técnicos, ¿cuál es su género literario? Me explico. Género literario es la manera de decir algo, de la manera más eficaz de decir algo para el receptor. La mejor manera de comunicar cómo hacer una torta es un género literario que conocemos como receta. Las recetas, todas, sean médica o de cocina, tienen el mismo formato. Tienen los ingredientes y luego indica las proporciones y cómo hay que preparar el pie o la torta. Los géneros literarios son sumamente importantes tenerlos presentes, porque si los confundimos sacamos conclusiones equivocadas. Lo que corresponde a uno corresponde a otro. No es lo mismo hablar de cuentos, que es un género, que de fábulas, que es otro género, que de novela, que es otro género, que de biografía, que es otro género. Cada uno de estos responde al propósito del autor. ¿Cuál es la mejor manera de relatar y comunicar un acontecimiento histórico? Obviamente es el tipo crónica, o lo que llamamos libros de historia. Entonces cada uno de estos géneros tiene una característica que lo distingue y tiene por lo tanto también un propósito muy propio. El género literario se caracteriza por la estructura, como está armado, el relato, el episodio o el tema del cual se trata, cómo se arma una receta, cómo se arma una factura, cómo se arma una carta de invitación, la estructura y por supuesto también el tema que está guiado por el propósito del autor. Todo eso está entremezclado. Entonces, ¿a qué tipo de literatura correspondería el Apocalipsis? Quiere decir claramente que es un tipo de literatura que no está en boga hoy día, a pesar de que utilizamos muy ligeramente la expresión Apocalipsis. Es una expresión que hemos utilizado técnicamente para distinguir esta literatura, cuyos rasgos voy a deletrear dentro de un rato. No es, por cierto, ni novela, no es del tipo ciencia ficción, no es profecía, que lo voy a mencionar dentro de un rato, ni tampoco vaticinios acerca del fin del mundo. Y cuánto se especula a partir de Apocalipsis por desconocer el género literario. Repito, el género literario está estrechamente relacionado al propósito. O puesto más claramente, es el propósito que determina el género literario que voy a utilizar. Como digo, no es ni predicción ni futurología. Entonces, ¿cuál es el género? Y empecemos por aquello que nos conduce a por qué empleó el autor este género con las características que mencionaré. Es que el autor tiene el propósito, para decirlo claramente desde el principio ya, de animar a las comunidades cristianas que se sienten bajo la presión del hostigamiento, de la marginación, de lo que llaman persecuciones, animarlos a permanecer fieles al Cordero, a Jesucristo, a su opción cristiana, a pesar de todas las persecuciones que puedan sufrir. Porque al final de cuentas, en la convicción del autor, los que siguen fieles al Cordero son los que van a vencer y salir triunfantes. Lo que quiere es estimular y animar a aquellos que están desanimados porque sienten que las fuerzas externas son muy poderosas o a veces son mucho más provocativas y a veces mucho más ventajosas. Más ventajosa es subirse al tren del Imperio Romano y todo su sistema religioso político porque tiene beneficios y réditos económicos
que subirse al tren del cristianismo con todo lo que supone de renuncias y de tener que aguantar y soportar todos los hostigamientos y el precio alto que llama el Evangelio de la cruz. Permítame hacer dos distinciones. Una es que no es profecía. Profecía es un mensaje de Dios para el pueblo en un momento concreto, que es, por dos cosas se caracteriza fundamentalmente: es mensaje verbal. Dios dijo algo al profeta, o el profeta lo comunica, lo que escuchó, y lo hace con el propósito de invitar a la conversión. Es decir, son personas que han apostatado, que han abandonado o que han entremezclado su religión judía con religiones cananeas o paganas del entorno. Se invita a convertirse, o si no, también en el ámbito de lo social, son simplemente a personas que se han dedicado a ser injustos y explotadores. Por eso el tema de la justicia es muy importante en la boca de los profetas. Y provoca la conversión, y por eso insiste muchas veces en conviértanse. La apocalíptica no va por ese lado. La apocalíptica no solo es tan verbal, sino que es visual. Esto es importantísimo tenerlo presente. Es visual, son visiones, son cuadros que pinta, y el propósito no es conversión, sino no abandonar el cristianismo, no abandonar la fe. En el caso del profetismo son gente que ya la ha abandonado o la ha marginado. En este caso es que no cuente con ello, porque si abandona, estas catástrofes que se pintan en el Apocalipsis son las que le pueden ocurrir a aquellos que no son fieles. Y esa es la mejor manera de entrar. Permítanme leerles las bienaventuranzas, porque tiene el Apocalipsis 7 veces bienaventurados tales y cuales, y que son una suerte de síntesis que se dirigen directamente al lector o al que escuche el Apocalipsis. Te decía, tú eres bienaventurado si es que. Los otros, por cierto, no lo son. Los bienaventurados, si lo voy a leer al hilo, están todos en una segunda parte del Apocalipsis. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, o sea, permanecen fieles desde ahora. Bienaventurado el que está velando, que se mantiene firme y guardando sus vestidos, su compromiso. Bienaventurados los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que es el premio para los que han sufrido martirio. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, que permanece firme y fiel y tenaz. Bienaventurado los que lavan sus túnicas para tener potestad sobre el árbol de la vida. Lavar la túnica es una imagen que reaparece en otro momento también en el Apocalipsis, que es como mimetizarse, compenetrarse, asumir como propio el destino de Jesús. Por eso presenta al Cordero como un Cordero degollado, pero que está de pie. Degollado porque sufrió la pasión. Es un Cordero que es como la imagen del Cordero Pascual. Esta secuencia nos hace ver que el propósito es precisamente invitar a ser fieles al Cordero a cualquier precio. Incita a una fidelidad absoluta. Por otro lado, el propósito, como digo, que no es anticipar el fin del mundo, no tiene nada que ver con el fin del mundo como tal, sino es la fidelidad que busca. ¿Y cuál es la mejor manera de provocar esta fidelidad, de incitar a ella? La mejor manera es pintando los cuadros que vemos precisamente en este género particular que es el Apocalipsis, o la apocalíptica como género literario. Son cuadros terroríficos, cuadros que dan pánico, por eso muchas veces me da miedo, dice la gente, no entiendo, me da zozobra tener que ver o oír lo que dice el Apocalipsis, porque no lo entiendes. Son cuadros que entonces provocan una reacción emotiva en la persona que los imagina o que los escucha pintados, porque no están pintados en la pared. Vuelvo sobre estos de los cuadros, cuando hable del lenguaje. Esos provocan una reacción a veces justamente de pánico. Es decir, si es que tú quieres permanecer fiel y no ser víctima de todas estas calamidades, estas catástrofes, estos dolores, estos sufrimientos que pinta el Apocalipsis, pues permanece fiel al Cordero, porque esos son los que van a sufrir los que son infieles o los apóstatas o los perseguidores de los cristianos. Por eso, ¿cómo entendía Juan entonces su obra? Pues Juan entiende su obra como un desvelamiento, es lo que la palabra apocalipsis significa. Apocaliptín es quitar el velo de algo para dejar ver qué hay detrás. No es por lo tanto un anuncio de lo que va, de invitación a una conversión, sino una fidelidad. Es una sola revelación. Si uno lee atentamente el principio del Apocalipsis y al final dice él,
habla de la revelación o la profecía. Profecía en el sentido de hablar en nombre de Dios. Es un desvelamiento de algo que está oculto, que no es visible a primera vista. ¿Qué es lo que desvela? Esto que nos está pasando a nosotros, ¿quién es el que lo provoca? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién jala los hilos? Y ahí es donde aparecen las figuras que encontramos en el Apocalipsis, la bestia, el dragón, sus espíritus y toda la prostituta. Son todos estos que están detrás que son los responsables. O sea, quita el velo, o sea, lo que parece ser una cosa en realidad es otra. Por eso que le llama la obra, habla de un desvelamiento de Apocalipsis, es un desenmascarar lo que hay oculto detrás, y lo hace por encargo de Dios, obviamente. Veamos rápido y someramente los rasgos básicos de este género literario, que son simplemente unos cuantos, pero quizá los más notorios de todos. Es un género, por supuesto, netamente narrativo. Es un género que se dirige a la imaginación y a las emociones, importante. Si yo me imagino algo catastrófico, también me tocan mis emociones y me toca mi compromiso. Yo me comprometo también según me produce placer, me agrada, no me provoca pánico o me da miedo, entonces según eso voy reaccionando. Los cuadros, como cualquiera que ve cierta película de terror, pues sale uno afectado. Entonces los cuadros tienen ese propósito de provocar una reacción para evitar que uno deje el cristianismo y caiga en la trampa de subirse al tren de la bestia del Imperio Romano, que es en este caso el que está jalando los hilos detrás de todo esto. Entonces los rasgos literarios fundamentales que distinguen a este género literario son los siguientes, entre otros. Los rasgos literarios más notorios son un lenguaje predominantemente simbólico, de imágenes, de metáforas, de signos, imaginario. Reporta revelaciones generalmente a través de visiones, no a través de comunicación verbal, lo mencioné hace un rato, es visual. Yo muchas veces digo, si el autor viviese hoy, no habría escrito una obra, habría hecho una película. No hay obra de la Biblia que ha inspirado más cuadros e imágenes que el Apocalipsis. Piensa en los cielos, los ángeles, los infiernos, las revelaciones. Casi todo viene del Apocalipsis, es la que más apela a la imaginación. Entreteje lo temporal y lo espacial. Cielos y tierras se confunden, suben, bajan. El futuro, el presente, el pasado van y vienen, se entremezclan tiempo y espacio. Porque es simplemente una visión que apela al pasado y lo trae hacia el presente y lo proyecta hacia el futuro. Y del futuro nuevamente vuelve al presente. No hay una lógica en la apocalíptica. Un amigo decía que si el Apocalipsis es lógico, no es Apocalipsis. Actúan personajes que no son de este mundo, típicamente ángeles, demonios, espíritus, bestias, que no son típicos del mundo. Y muy frecuentemente hay un ángel que guía, que hace de mediador y sobre todo que interpreta alguna de las visiones para evitar que el lector o el que escucha la lectura del texto vaya a sacar sentidos que no son los que se pretenden, porque es importante que el sentido sea correctamente comprendido. Entonces hay un ángel que interpreta qué significa esto. Desde el punto de vista de contenido, que le distingue, da a conocer el destino del mundo, pero de una manera determinista. Es decir, mientras que el profeta, por ejemplo, avisa sobre lo que puede suceder o va a suceder en el futuro, pero está condicionado a que se conviertan o no se conviertan. Si se convierten no sucede la amenaza. En la apocalíptica va a suceder de todas maneras. Hagas lo que hagas, va a suceder. Está predeterminado. Esa es característica de la apocalíptica. Revela el más allá, el otro mundo, los cielos, las divinidades. Anticipa casi siempre un juicio de una o de otra forma, que incluye la destrucción de los malvados y el premio de los fieles, algo que conocemos de sobra, y mucho a propósito de nuestra llamada escatología, el lenguaje sobre el más allá de la muerte, sin juicio, sin infierno ni cielos. Mucho ha sido tomado del Apocalipsis de Juan o de otros apocalipsis apócrifos que también tenemos en gran abundancia. Hay en toda la apocalíptica, como género característico de ello, es las calamidades y los combates y las contrariedades.
La división de la historia la propone por periodos, por eso va a hablar de 1000 años, o de 3 años y medio, o periodos tantos y cuantos. Lo periodiza, eso es muy característico. Y un rasgo muy, muy característico apocalíptico es el dualismo, es decir, las oposiciones. Blanco o negro, no hay matices de por medio, o se está o no se está con el Cordero, no hay sí pero no. Luz y tinieblas, lo bueno y lo malo, cielos y tierra, Jerusalén y Babilonia, están contrapuestos constantemente uno a otro. Esos dualismos son muy característicos de la apocalíptica. Nos queda una pregunta importante que pocas veces se suele tratar, es las visiones. ¿Es que son reales? ¿Es que el autor vio eso que él pinta o se lo imaginó? ¿O son composiciones libres de poéticas literarias? Pues como veremos al hablar del lenguaje más adelante, las visiones no son literales. Si fueran así es de lo más incongruente, no tiene una lógica, no hay una secuencia, son cuadros sueltos, yuxtapuestos, a veces que se contraponen. Piense simplemente en las 3 secuencias de calamidades en 3 oportunidades: los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Se repiten 7, 7, 7 y uno se pregunta cuál de ellas finalmente es la secuencia de calamidades antes del final. Pues ni la una ni la otra, son simplemente cuadros que van y que vienen, suben y bajan. ¿Pero por qué pone visiones? Porque precisamente ya lo mencioné, quiere apelar a la imaginación, y a través de la imaginación a que el autor, el público o el que escucha se comprometa con seriedad al seguimiento de su fe cristiana y no la abandone, porque eso es lo que le amenaza si es que abandona la fe. Entonces es una obra no de desesperanza, sino para los cristianos es una obra de esperanza de que va a haber una reivindicación divina, que Dios al final hará justicia, pero hay que tener paciencia, lo hará a su propio tiempo. En el fondo, si somos honestos, aunque a veces nos gusta, el Apocalipsis tiene una sed de venganza. Se siente ahí, quiere que Dios castigue. ¿Hasta cuándo, Señor, nos vas a tener así sin castigar a aquellos que nos han maltratado? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a estar sin vengar la sangre de los que la han dado por ti? Es un deseo de que Dios castigue a los perversos y a los perseguidores. Y para nosotros mismos es un deseo también de confiar de que Dios nos va a dar el premio por serle fieles hasta el final. El famoso binomio castigo-premio es una constante en la apocalíptica y en la de Juan también. Estos son los elementos, entre muchos otros, fundamentales a tener presente para entender correctamente el Apocalipsis. En síntesis, como vemos, la apocalíptica, de la cual hay muchos apócrifos, a propósito también, más de una docena de apocalipsis judíos y unas cuantas docenas de apocalipsis cristianos, que son un libro gordo, existen y tienen las mismas características y responden a las mismas situaciones de crisis, buscando por lo tanto situaciones de maltrato, que Dios reaccione, reivindicándolos a ellos, castigando a los malos. ¿Sí? Sí, yo lo he dicho, continuemos. Entre estos, pues, valga mencionar también, podemos decir que responde a la invasión de los asirios en Israel, en el norte, el libro de Isaías. El primer Isaías, capítulo 24-27, es un grandioso apocalipsis escrito a raíz de la invasión de los asirios que destruyeron el reino del norte. En la época de los babilonios, siglo y medio más adelante, que destruyó el reino del sur, aparece el libro de Joel, el libro de Zacarías y Ezequiel en particular, todos con géneros apocalípticos también ahí, que es con las mismas características, confiando que Dios hará justicia. En tiempo de la dominación de los griegos, sobre todo bajo los antíocos, se escribió el famoso libro de Daniel, el cual la segunda mitad es un grandioso apocalipsis del cual el autor de Juan se ha inspirado muchísimo. Muchas frases e imágenes provienen del libro de Daniel. Situaciones similares produjo literatura similar. Y bajo los romanos, pues tenemos el Apocalipsis de Juan, entre otros, y también la primera carta de Pedro, que fue escrita precisamente en Roma, y que llama Roma en la primera carta de Pedro a la Babilonia, como hace Juan en el Apocalipsis juánico. Entonces, en síntesis, no se trata de vaticinar el fin del mundo, sino se trata, en primer plano, de invitar a través de este mar de imágenes, de metáforas y de cuadros, invitar a serle fieles al Cordero, cueste lo que cueste, confiados que al final triunfan los que no son fieles. Y esa es la secuencia que se ve en el Apocalipsis de Juan, y ese es su mensaje fundamental.